Parece que hay cierta voluntad de que el transporte mejore un poco en Cuba. Parece. Vamos a ver esto. Efectivamente, las nuevas políticas flexibilizarían la importación de motos de combustión como esta de 55 cc a 250 cc con menos burocracia y menos costos. Los teléfonos no han dejado de sonar en esta agencia de envío de paquetes ubicada en Hialeah. Esto tras el anuncio de una nueva política en la importación de motos hacia Cuba. Ahora actualmente se están enviando todas las motos de combustión a través de importadoras y ahora con esta nueva modalidad pueden enviar a través de envíos regulares una moto de combustión de hasta 250 cc de una persona hacia otra persona sin tener una importadora de intermediaria. La medida es uno de los cambios anunciados recientemente por el ministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez, con el objetivo de intentar minimizar la enorme crisis que enfrenta la isla desde hace décadas, con ómnibus obsoletos y una grave escasez de combustible. Que como parte de los impuestos especiales que se cobran, estos ingresos van a una cuenta. Miren, aquí en Cuba lo que hay que hacer es habilitarle el aire acondicionado a todas las guaguas esas. Está haciendo un calor insoportable. A un fondo especial que administra el Ministerio de Transporte. Por otra parte, el régimen anunció que los diplomáticos y funcionarios que regresan de las misiones podrán importar un vehículo adquirido con los ingresos obtenidos en el extranjero. Según Eduardo Aparicio de Apacargo Express en Miami, en el caso de las motorinas eléctricas se mantiene la importación directa bajo las condiciones actuales y se permitirá la importación de triciclos eléctricos con capacidad superior a 2 plazas o con capacidad de carga. Yo creo que vienen grandes oportunidades con el tema de las motos eléctricas, con los autos eléctricos, camiones, camionetas, que ya he visto algunos en Cuba. Aunque los precios no están establecidos oficialmente. Vienen grandes oportunidades para los que se dedican a enviar hacia Cuba, para los que se dedican a exportar hacia Cuba o para los que venden estos medios de transporte. Para esas personas vienen grandes oportunidades. La realidad es que el transporte en Cuba está como está por las mismas políticas que se han llevado durante décadas, que ahora es que se empiezan a cambiar un poco. Pero la realidad es que si se quisiera hacer algo, sencillamente se permite importar de todo y ya. Problema de transporte resuelto. Gente en las calles con motos que funcionen como taxi, como mismo funcionan en Matanzas y en el centro del país y en el oriente del país, que se permitan también importar guaguas, camiones, tractores, libre y sin tanta complicación. Problema resuelto, problema de la agricultura resuelto, problema del transporte resuelto, problema de la movilidad de las personas resuelto, pero no se acaba de hacer. Se libera todo poquito a poquito. Te dan el agua buchito a buchito. Así no se va a resolver el problema nunca. El Ministerio de Transporte publicó cuáles serían los posibles pagos por aranceles y servicios aduanales que actualmente están sujetos a una lista conocida en Miami como la lista diabólica por la fluctuación de los precios. A esto se sumaría el servicio de envío. Esa es la otra, te cobran una cantidad de aranceles tremenda. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Si no hay ni guaguas, las guaguas no tienen aire acondicionado, las guaguas están sucias. La gente se meten allá adentro y aquello parece una lata de sardinas con todo el mundo apretado, los olores en mal carácter. ¿Para qué te cobran tantos aranceles? Me pregunto yo, si realmente no sé qué se está haciendo con ese dinero. Una moto más o menos de 200 cc está puesta en Cuba en $3.300 aproximadamente, que si lo fueras a enviar a través de una importadora los costos eventualmente fueran mucho más altos. Se refiere a unos $4.000 o $5.000 por encima del valor de la moto. Además, usted sabe la cantidad de tiempo que tiene que reunir un cubano para comprarse una moto con su salario. según lo anunciado por Cuba, no sería necesario comprar los vehículos a través de las llamadas MIPYME, una noticia que ha sido muy bien recibida por quienes tienen familiares en la isla. Está muy buena esa idea porque ya que no hay transporte para moverse en Cuba, que tenga la facilidad del cubano de tener un transporte, esto es un transporte maravilloso. Aún se desconoce cómo y cuándo se implementarán estas nuevas medidas, ya que no se ha publicado oficialmente en la Gaceta de Cuba. Soy Jani González, Noticias 23, Univisión. Bueno, parece que van a haber cosas nuevas en Cuba. Parece que hasta cierto punto el problema se va a ir resolviendo. Hasta cierto punto, para el que tenga dinero, ¿no? Y pueda pedir de allá para acá una moto.
algo es algo. Pero es como yo les digo, van haciendo las cosas poquito a poquito y cuando no queda otro remedio. Y siempre hay que mirar la doble intención. Siempre mirando la doble intención. Bueno, déjenme saber ustedes qué piensan. Voy a estar leyendo sus comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho, en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse. Y nos vemos en otro video más, que ojalá sea un poco más largo. Los quiero, familia, nos vemos pronto.